Hola a todos, soy Eurispirifer y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en la sección Geología en lata. Como seguramente ya sabéis, la corteza terrestre no es continua, sino que está fragmentada en unidades llamadas placas tectónicas. Y para entender bien este concepto, muchas veces se pone de ejemplo que la corteza es como un puzzle, donde las piezas tectónicas son las piezas de este puzzle. Yo mismo he puesto este ejemplo en algunos vídeos. Pero hay algo sustancialmente diferente entre un puzzle con sus piezas y la Tierra con sus placas tectónicas. Las piezas del puzzle no se mueven, sueles tenerlas sobre una mesa, salvo que se te caiga al suelo y tengas que volver a armarlo de nuevo. ¡No! Que en un puzzle de 5000 piezas no hace mucha gracia. Las placas tectónicas sí se mueven. Y este movimiento hace que los límites de estas placas no sean todos idénticos. Y además, este movimiento hace que gran parte de la actividad tectónica de deformación, el origen de los terremotos o el origen del vulcanismo, se registre en estos límites de placas. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver los límites de las placas tectónicas. Los límites de las placas tectónicas se definen en función del movimiento relativo que tienen las dos placas que forman dicho límite, que se suelen representar con flechas de movimiento sobre las placas. Y pueden ser de tres tipos: tipo dorsal, tipo fosa o tipo transformante. Vamos a verlos por separado. Cuando el movimiento relativo de las dos placas que forman el límite es divergente, las dos placas se separan y se forma una dorsal oceánica. Gracias a esta divergencia se generan las condiciones idóneas para que el magma del manto pueda subir y generar nueva corteza oceánica. Ello hace que este límite se denomine también límite constructivo. Las dorsales oceánicas serán, por tanto, grandes cadenas de volcanes submarinos, aunque en ocasiones esta dorsal pueda emerger en superficie y forme islas volcánicas, como sucede con Islandia. El magmatismo asociado a estas dorsales suele ser de tipo basáltico. Este límite de placas se puede encontrar hoy en día en el Océano Atlántico entre la placa africana y la placa sudamericana, o la placa euroasiática y la placa norteamericana, o también entre la placa africana y la placa australiana. Es más, excepto por el norte, África está completamente rodeada por dorsales. Cuando el movimiento relativo de las dos placas que forman el límite de placas es convergente, se forma una fosa. Debido a esta convergencia se produce destrucción de corteza terrestre, pudiendo ser de tres tipos. Si el límite convergente se produce entre dos zonas de corteza oceánica, se produce subducción de corteza oceánica bajo corteza oceánica, formándose arcos de islas volcánicas como Japón o Filipinas. Este límite se encuentra entre la placa pacífica y la placa filipina, donde se puede reconocer el punto del océano más profundo que existe en toda la Tierra, la fosa de las Marianas, que puede llegar a una profundidad de 11.050 metros. Si el límite convergente se produce entre una zona de corteza oceánica y corteza continental, se produce subducción de la corteza oceánica bajo corteza continental, formándose arcos volcánicos como los Andes. El ejemplo más claro es el límite de la placa de Nazca con la placa sudamericana, aunque también es conocido el límite de la placa Juan de Fuca con la placa norteamericana, con una historia un tanto curiosa. Finalmente, si el límite convergente se produce entre dos zonas de corteza continental, se produce obducción por colisión continental, generándose grandes cadenas montañosas con ausencia de vulcanismo. El típico ejemplo es el Himalaya, y por lo tanto el límite de placas donde se da este es entre la placa euroasiática y la placa índica. Podemos ver por tanto que en los dos primeros casos hay mucho vulcanismo, como pasa también en las dorsales. Pero la existencia de corteza oceánica metiéndose en el manto, digamos que hace que los magmas tengan un alto contenido en agua, por lo que el vulcanismo en estos casos será distinto al de las dorsales, siendo este un vulcanismo de tipo explosivo por la presencia de gases en los magmas.
El último tipo de límite de placa es aquel donde no existe ni divergencia ni convergencia en el movimiento relativo de las dos placas, por lo que no se va ni a generar ni a destruir corteza oceánica. En este caso se dice que el límite es transformante, o también conservativo al no producirse esta destrucción o construcción de corteza oceánica. Y el ejemplo más conocido de este tipo de límites es la falla de San Andrés. Es por tanto el límite de la placa pacífica con la placa norteamericana un tipo de este límite de placas, aunque también se da entre la placa africana y la placa eurasiática. Como mencionábamos, África estaba rodeada de dorsales, excepto por el norte, que tiene este tipo de límite de placas. Este tipo de límite de placas transformante, o por extensión a un tipo de fallas llamada de strike-slip, se puede dar una situación un tanto curiosa. El movimiento relativo de las placas es como se muestra en esta imagen. Pero en realidad no es una única fractura, sino que suele ser un sistema de fracturas con otras asociadas, lo que hace que la fractura en sí no sea una línea recta. Puede suceder una situación como esta, donde se va a producir una situación distensiva, produciéndose un adelgazamiento de la corteza, dando lugar a una cuenca sedimentaria llamada de pull-apart. El Golfo de California es un ejemplo de esto mismo. Se puede producir una situación similar, pero esta vez acompañada de fracturación, generando una fosa tectónica que recibe el nombre de flor negativa. O se puede producir una situación como esta, donde ahora los esfuerzos serán compresivos, generando una estructura que recibe el nombre de flor positiva. Por tanto, el comprender los tipos de límite de placa es muy importante en tectónica, ya que son los responsables de la evolución de este planeta. Para definir los límites de placa nos hemos fijado en la confluencia de dos placas tectónicas. Pero para establecer la estabilidad de los mismos hay que fijarse en la confluencia de tres placas tectónicas, lo que en tectónica se denomina punto triple. Podemos crear combinaciones distintas en función de si se tiene una dorsal, que se representa por la letra R por su traducción al inglés, una fosa, representada por la letra T por su traducción al inglés, o por una transformante, F por su traducción al inglés. Así se identifican puntos triples de unión tipo RRR con tres dorsales, o de tipo TTT con tres fosas, o tipo FFF con tres transformantes, o cualquier otra combinación que se nos pueda ocurrir. Este tipo de combinaciones podrá ser o no estable en función de varios parámetros tectónicos. Dos investigadores, Mackenzie y Morgan, en el año 1969, identificaron 16 situaciones posibles y sus distintas estabilidades, identificando que tres dorsales juntas son siempre estables, mientras que tres transformantes juntas son siempre inestables. Vemos, por tanto, que entender los límites de placa es muy importante para entender la dinámica de este planeta, y cómo ha evolucionado en el pasado y cómo podrá evolucionar en un futuro, ya que de ellos depende el tipo de vulcanismo que haya. Depende el tipo de terremotos, depende el tipo de la deformación tectónica asociada y la disposición de continentes y océanos que veíamos en el anterior vídeo del ciclo de Wilson. Ya veis, por tanto, los límites de placas son los que nos van a decir qué planeta hemos tenido y qué planeta vamos a tener.